Bienvenidos, soy Tino Palomino, esto es Entrevistas con Tino. El día de hoy tenemos la presencia del excongresista de la República por el partido político Acción Popular, Otto Gibovich. Señores, la Contraloría acaba de revelar que en el gobierno del señor Martín Vizcarra prácticamente se soplaron 402.000 soles, casi medio millón de soles. ¿Y qué pasó con ese dinerito? Simple y llanamente, el Mincetur le pagó a diversos hoteles esa suma por pasajeros fantasmas que venían supuestamente del exterior, pero que nunca llegaron a nuestro país y nunca se alojaron u hospedaron en esos hoteles. La Organización Mundial de la Salud señaló cuando empezó la pandemia del COVID-19 que todos los países extremaran sus mecanismos de control, porque precisamente en épocas de pandemia, cuando todos están preocupados en la crisis sanitaria, los funcionarios prácticamente al ver que todos esos mecanismos de control están debilitados, hacen de las suyas. Y eso no ha sido la excepción, se ha dado en nuestro país y eso lo hemos visto todos los peruanos y lo hemos sufrido en carne propia, con esas compras sobrevaloradas en el Ministerio de Salud, en el Ministerio del Interior e incluso en el ente encargado de fiscalizar, en la Contraloría General de la República. Y hace poco también reventó en ESalud, en la cual podría estar comprometida la señora Fiorella Molinelli. Señores, volviendo al tema, entonces la Contraloría ha hecho este destape. En esos tiempos de la cuarentena en nuestro país, durante el régimen de Vizcarra, las personas que venían del exterior no podían ir de frente donde su familiar. Tenían que tener una cuarentena de aproximadamente 14 días. Y en esos 14 días se alojaban en un hotel. Y eso era pagado por el gobierno peruano a través del Mincetur. Entonces, ¿qué hicieron estos señorcitos del Mincetur? Hicieron como que llegaron aproximadamente 155 personas del exterior, los alojaron entre comillas en esos hoteles y se pagó la suma de 402.000 soles por unos pasajeros que nunca llegaron, por unos pasajeros que nunca se hospedaron en esos hoteles. Señores, estos sinvergüenzas prácticamente lo único que les interesaba en esos momentos, en plena pandemia, era engordar más sus bolsillos. Es decir, robar la plata del Estado. Plata del Estado que llega a través de los impuestos que recauda el Estado a través de la SUNAT. Y que muchas veces la SUNAT se comporta de manera agresiva con los microempresarios, los pequeños empresarios y hasta con los emprendedores, para poder recaudar su impuesto. Y con las empresas grandes como Telefónica, Scotiabank, es prácticamente complaciente, no le cierra el negocio, demora 10 a 15 años hasta que esas deudas tributarias prescribieron. Así se comporta la SUNAT. Lo cierto, lo concreto es que ese dinero sale de todos los peruanos. De todos sale ese dinero. ¿Y para qué debe servir ese dinero? ¿Para engordar los bolsillos de estos sinvergüenzas corruptos? No, para que el Estado precisamente haga obras a favor de la población, a favor de esos sectores que están en pobreza y pobreza extrema, que no tienen buenas escuelas, que no tienen buenas postas, que no tienen carretera. Estos sinvergüenzas, funcionarios, en este caso del Mincetur, que tenían trabajo y tienen trabajo y ganan un dineral, pero tal parece que eso para ellos era poca cosa y querían más plata. ¿Y qué hicieron? Se les ocurrió la genial idea: oye, ¿qué te parece si hacemos como llegaron pasajeros del exterior, los alojamos entre comillas en esos hoteles y después japanajá? Entonces se entiende que si han hecho todo esto no es para favorecer a los hoteles, es también para favorecerse a ellos y obviamente que tienen que favorecer a los hoteles para que sean parte de esa jugada que ellos ya planificaron. Entonces, todos esos 402.000 soles no ha ido a manos de estos hoteles. De ahí
bueno señor, tú me mandaste estos pasajeros fantasma, esta es la mía y esta es la tuya. A estos sinvergüenzas debe de caer todo el peso de la ley. Y cuando decimos todo el peso de la ley, que no haya sentencias pues como la del señor Vladimir Cerrón, que le ponen 4 años y suspendida por corrupción, y donde de por medio está 850.000 soles. No señores, las penas tienen que ser drásticas. Se le tiene que embargar sus bienes, y no solamente por un equivalente a 400.000 soles. ¿Cuánto tiempo demora un juicio en nuestro país? ¿1 mes, 2 meses? No señor, demora años. Esos 402.000 soles de ahora, de acá a 6 años no va a ser lo mismo. Tiene que haber también, aparte de eso, pues una indemnización. ¿Para qué? Para recuperar la capacidad adquisitiva de ese dinero. Esos 402.000 con el tiempo pues se hacen nada. Y aparte, eso en manos de un empresario, ¿cuántas vueltas le iba a dar? Ese dinero hubiese servido pues para hacer obras que se necesita. Así la corrupción se va llevando pucho por acá, pucho por allá, y al final, al año, ¿cuánto suma? 23.000 millones de soles. No lo digo yo, eso lo dice la Contraloría General de la República. Otros manifiestan que debe ser un monto superior, pero lo cierto, lo concreto, es que es una millonada de plata. Así sea 23.000 millones de soles, es una millonada de plata. Nosotros los peruanos debemos de combatir de manera enérgica a esa plaga de la corrupción, que es la que hace que nuestro país no desarrolle, que nuestro país no despegue. Estos sinvergüenzas que están aupados en el Estado se tiran el dinero del erario público, dinero que tiene que servir para buscar el bienestar general de la población, y estos sinvergüenzas que tienen trabajo y ganan buenas sumas de dinero, tal parece que eso es poco para ellos y quieren más plata, y echan mano a los recursos del Estado. Entonces, señores, cada peruano debe también poner las barbas en remojo. Si existe corrupción es que también la permitimos. Cada peruano, si detecta un acto de corrupción en tal o cual institución, tiene que denunciarlo. Si nos callamos, nos convertimos en cómplices. Tenemos que denunciar la corrupción. Todos los peruanos tenemos que participar en esa lucha contra la corrupción. No solamente los mecanismos de control, no solamente los organismos reguladores, no solamente los organismos del sistema de justicia de nuestro país. Todos los peruanos tenemos que luchar contra la corrupción. Venimos ya de 200 años. Y en esos 200 años que nos hemos independizado de España, también tenemos 200 años de corrupción. ¿Cuántos siglos más tienen que pasar para acabar con la corrupción? Si no actuamos, la corrupción siempre va a estar presente en la vida de nuestro país, llevándose el dinero de todos los peruanos y condenando a millones de peruanos a vivir en pobreza y pobreza extrema. Hay que acabar con la corrupción, no tenemos que ser complacientes con ella ni cómplices, hay que denunciar los actos de corrupción ante los entes correspondientes. Señores, como les habíamos prometido, tenemos pues la presencia del señor Otto Gibovich. ¿Ya tenemos? Todavía. Ya. Bueno, entonces señores, esto es una de las cosas que vamos a tratar también con el excongresista, el señor Otto Gibovich. Aparte de esos señores, como consecuencia de la pandemia, muchas obras públicas se han paralizado en nuestro país. Según la Contraloría tenemos 3.055 obras paralizadas, 3.055 obras paralizadas, que equivalen más o menos a 30.000 millones de soles. 30.000 millones de soles. El reto que tiene el actual presidente de la República es precisamente destrabar esas obras públicas y que esas obras se realicen, que esas obras se hagan realidad para beneficio del pueblo peruano. Destrabándose esas obras, se va a generar ¿qué cosa? Se va a dinamizar nuestra economía, se va a mover nuestra economía, se van a generar puestos de trabajo, se va a mover la economía porque esos trabajadores con ese dinerito no se lo van a meter debajo del colchoncito, van a gastar en el mercado, van a gastar en el colegio, van a gastar en las farmacias. La cosa que se mueve, nuestra economía se dinamiza y ahí ganamos todo. Y también el Estado, ¿por qué? Porque crece la recaudación tributaria. He ahí, señor Castillo, uno de los retos que tiene su gobierno. Hay que destrabar
esos proyectos que están paralizados. Según la Contraloría General de la República, son 3.055 proyectos que están parados. En dinero equivale a 30.000 millones de soles aproximadamente. Obras que necesita nuestro país, y ahora más que nunca queremos que eso empiece a andar, que eso empiece a caminar para que se genere empleo. Queremos empleo. Hemos perdido 7 millones de empleos en nuestro país. Esa discusión de si cambiamos o no la Constitución, cambiamos o no de modelo económico, por ahora que quede de lado. Lo importante, lo fundamental, lo primordial es resolver la crisis sanitaria y la crisis económica. Y para ello, señores, tenemos que tener en altos puestos de gobierno a personas que tengan capacidad de gestión, a personas que manejan la cosa pública y tienen experiencia en ello. Bueno, ahora sí ya tenemos la presencia del ex congresista de la República, el señor Otto Guibovich. Bienvenido, señor Otto Guibovich. Tino, ¿cómo está? Buenas tardes. Sí, buenas tardes también a toda tu audiencia. Recientemente la Contraloría General de la República acaba pues de emitir un informe. Lamentablemente la Contraloría ya no tiene pues esa función sancionadora, solamente investiga y pasa el expediente pues a la Fiscalía. Acaba de detectar que en el gobierno del señor Martín Vizcarra, específicamente en el Mincetur, prácticamente se soplaron 402.000 soles. Supuestamente llegaron pasajeros del exterior por 14 días, de acuerdo a la cuarentena reinante en ese entonces, se alojaron en tales o cuales hoteles y luego, entre comillas, se fueron a su casa. Pero resulta que esos pasajeros nunca llegaron, resulta que esos pasajeros nunca se alojaron en esos hoteles y se soplaron 402.000 soles. ¿Qué le parece? En plena pandemia, funcionarios públicos que tienen trabajo y ganan bien, robándole al gobierno peruano, robándole al Estado, en plena pandemia. Tino, mira, lamentablemente la Contraloría General de la República por mucho tiempo ha estado castrada en sus funciones. Durante el Congreso que acaba de terminar, aprobamos dos cosas: el control concurrente de la Contraloría y también la capacidad sancionadora. Y entiendo que la última parte ha sido observada por el gobierno del señor Sagasti, lo cual es censurable. Hay que darle herramientas a la Contraloría, si no sucede lo que está sucediendo, y aun cuando se detecte y se denuncie, puede pasar mucho tiempo en las fiscalías y no se toma acción. La capacidad sancionadora debe permitir que en el acto la Contraloría pueda remover a los funcionarios. Si no somos estrictos, si no somos severos en el combate a la corrupción, esto va a continuar. Lamentablemente, esa es una práctica muy corriente en los gobiernos regionales, en el gobierno central, y permanentemente estamos repitiendo una historia que deberíamos cortarla de raíz por ser tóxica, por el mal ejemplo y también por el dispendio de los recursos que podrían ir tranquilamente a educación, a salud. Esta pandemia nos ha demostrado lo mal que estamos en la parte social. Me refiero a salud, a educación, capacidad de conexión, camas UCI, pero ese dinero se pierde. Te cuento solamente que en ANCA, el año 2019, se han perdido 804 millones de soles. Con eso, ¿cuántas cosas podríamos hacer? Pero no podemos cortar ese círculo vicioso, porque mucha gente, inclusive ahora, van a seguir postulando a las alcaldías, a las municipalidades, al gobierno regional, porque no hay capacidad sancionadora. Yo, la verdad que, sinceramente, me parece muy deplorable que el Ejecutivo esté observando iniciativas del Legislativo que tienen que ver con el combate a la corrupción. Usted ha señalado que esta conducta no es nueva, es algo reiterativo. Miren, los empresarios privados también van a encontrar fallas en su mecanismo de control y los trabajadores al comienzo se la hacen, pero después corrigen esos mecanismos de control para que nunca más vuelva a ser. Pero si usted nos manifiesta que esto es reiterativo, ¿qué pasa con los mecanismos de control? Si son ya conductas reiterativas que se dan en los diversos niveles de gobierno, ¿por qué no mejoramos nuestros mecanismos de control? ¿Qué nos pasa? Te pongo un ejemplo. El tema de la interoceánica empezó a investigarse en el 2004. ¿Y sabes cuándo ha terminado la Contraloría y la Fiscalía recién? El año 2018. 14 años. En 14 años, cuando más largo es el tiempo de investigación y todo ello, las pruebas se pierden, la gente desaparece. Entonces, ese es un círculo vicioso. Por eso la importancia
que la Contraloría pueda tomar acción inmediata, detectado una irregularidad, saque al funcionario de su puesto para que sea investigado, pero que no sigan en su puesto, porque al seguir en el puesto siguen manipulando la información, guardando documentos, manipulando documentos, y entonces este es un círculo vicioso del cual no podemos salir. Y el tema es más grave si vas a los gobiernos regionales o las municipalidades alejadas. Ahí es tierra de nadie. Y entonces la situación es más grave. Muchísimos casos como ellos se siguen repitiendo lamentablemente y no hemos tenido la capacidad de frenar la corrupción. A nivel nacional cada año se pierden 23.500 millones de soles. Y eso es inaceptable porque con eso se explica muchas de nuestras deudas sociales. Tenemos deudas sociales de diversos tipos que tranquilamente podríamos pagar si solamente en un año se frena la corrupción que tenemos ya como de manera endémica en el aparato estatal, ¿no? ¿Y quién tiene que restituir esa facultad sancionadora a la Contraloría? Porque tal parece que eso no está en agenda del Congreso. No, nosotros lo hemos aprobado, Tino, nosotros lo hemos aprobado. Nosotros le hemos dado todas las herramientas. Entiendo que ha sido observado por el señor Sagasti. Entonces hay que ir por insistencia. Este Congreso tiene que ir por insistencia. Tiene que ser parte importante de la agenda, poder frenar esto, porque si no, seguiremos perdiendo recursos. De nada nos sirve cobrar impuestos, recaudar de canon minero, recaudar regalías, y después todo eso se pierde en manos de malos funcionarios. Ojo, malos funcionarios, pero también en malos empresarios, porque para que haya corrupción tienen que haber dos. Sí, el privado y el público, lamentablemente. Otro caso que tenemos y se da de manera reiterativa. Actualmente la señora Molinelli está enfrentando pues a la justicia por diversas irregularidades en su gestión. Y esos abogados se los pagamos prácticamente todos los peruanos, porque le paga esa luz y ese dinero pues es del pueblo. ¿Por qué por qué se tiene que echar mano a los recursos del Estado para que los funcionarios públicos, cuando están frente a la justicia por sus irregularidades, se le tenga que poner un abogado del Estado y pagado por todos los peruanos? Mira, yo entiendo, y en ese sentido la norma es clara, que si hecha la investigación te declaran responsable o culpable, tienes que revertir todos los costos que hayas incurrido en la defensa. Porque también puede darse el caso que te puedan denunciar por cualquier circunstancia sin que tenga una motivación razonable. Y entonces, como funcionario, tú tienes que defenderte. Pero si eres responsable, asume tu responsabilidad y tienes que devolverle al Estado. Eso queda muy claro, ¿no? Es decir, la señora, si encuentran responsabilidad, todo ese dinero que el Estado gastó en su defensa, en el pago de sus abogados, ella lo tendría que restituir. Exactamente, así como funciona, ¿no? La Contraloría ha detectado que tenemos 3.055 obras paralizadas y esto más o menos equivale como a 30.000 millones de soles. ¿Qué tendría que hacer el actual gobierno para destrabar esas obras, que vuelvan a caminar, generen empleo y mejoren también la recaudación tributaria? Yo espero que este gobierno sea capaz de hacer algo, ¿no? Porque eso de las obras paralizadas ya la conocemos. Creo que el más emblemático de todos es el gasoducto del sur. Este gasoducto está paralizado y cada año el Estado gasta 150 millones de soles cuidando los tubos y cuidando los equipos de la empresa que abandonó, que ha sido observada y está paralizado. Eso también es un mal en todo el país. Pero este gobierno, así como va, yo veo muy difícil que pueda hacer algo de importancia para el país. Creo que están pensando en otra cosa y no pensando en el tema de fondo, ¿no? ¿De quiénes son esos tubos? Señor Otto, ¿de quiénes son esos tubos que estamos cuidando y que se está pagando con plata de todos los peruanos? De la empresa responsable de construir, y parece que por ahí habría alguna responsabilidad del señor de una empresa vinculada con el señor Kuczynski. No digo, ¿los tubos le pertenecen a qué empresa? A la empresa que ganó la licitación, que dicho sea de paso fue una empresa en solitario, no compitió con nadie en la época de Humala. Sí, pero ¿sabe el nombre de la empresa? No te puedo decir el nombre, que no recuerdo el nombre. Eso fue una empresa que ganó una licitación presentándose en solitario, eliminaron a la otra que era competencia, vinculada a Odebrecht, obviamente, y está paralizado y tenemos que estar parando eso mientras se define en qué situación queda la obra, una obra multimillonaria. ¿Y quién es la empresa que está cuidando esos tubitos? Para el país, ¿no? Sí, ¿y quién es la empresa que está cuidando los tubos?
No te puedo decir en este momento, pero yo lo recuerdo perfectamente porque es un tema que yo lo discutí en el hemiciclo, porque es inaceptable que además el Estado tenga que estar pagándole a alguien por cuidar de los activos de una empresa que evidentemente no estaba haciendo bien su trabajo. El señor Béjar ha renunciado a la Cancillería y ahora que ya no es ministro, él manifiesta que el almirante o exalmirante Montoya utiliza el terrorismo para bajarse al gobierno. ¿Qué opina al respecto? Mira, el señor Béjar ya era, discúlpame la franqueza, pero ya era un insulto a todos los peruanos tenerlo como canciller. Los cancilleres o los ministros de Relaciones Exteriores, como quiera que se le llame, tienen como responsabilidad mantener las buenas relaciones internacionales con todos los países, en un mundo global. Este señor no era capaz siquiera de mantener las buenas relaciones interiores. Se estaba peleando con todo el mundo, estaba acusando a la Marina de terrorismo. ¿Qué es eso? Este señor se ha quedado congelado en la Guerra Fría, está congelado en la década de 60, cuando fue guerrillero. Y entonces eso no nos hace bien como país, ¿no? La imagen que se vende es muy pobre, deplorable. Y la verdad que yo sí creo que muy bien que haya renunciado y que le hayan aceptado en el acto. Y ojalá que nombren una persona que sea responsable y conozca el sector. Porque Perú vivimos hoy día todos inmersos en un mundo global. Y el entorno hay que entenderlo. Para hacer la gestión pública de un país, tú tienes que entender cuál es el entorno global en el que vives. Si tú vives desfasado, vas a hacer una pésima gestión, ¿no? Y yo creo que en buena hora que se vaya este señor, y ojalá que no nombren otro igual, ¿no? Pero Béjar no es el culpable de haber estado en ese ministerio. El culpable es quien lo puso o quien prácticamente lo impuso. Obviamente, te doy la razón, Tino, totalmente de acuerdo contigo. Ojalá que estas personas que tienen el poder, porque yo creo que Pedro Castillo no es el único, ahí hay un tándem con el señor Cerrón, reflexionen y piensen en el Perú y pongan una persona que sea capaz de gestionar la Cancillería como corresponde frente al mundo. Y el señor Vladimir Cerrón sobre este hecho dice que es un canciller, que un canciller de la talla de Béjar será difícil de encontrar. ¿Esto es algo serio o es una burla para los peruanos lo que dice Vladimir Cerrón? Obviamente es una burla, es una barbaridad, porque este señor está pensando en intereses particulares, en su interés de vincularnos a Caracas y vincularnos a La Habana. En las alianzas entre países son importantes, Tino, pero tú tienes que hacer alianzas ganadoras, no alianzas con perdedores. ¿Qué tipo de alianza con Venezuela, con Nicaragua, con Cuba? ¿Qué vamos a ganar con ellos? La verdad que no hay mucho que ganar con ellos y las alianzas tienen que ser, como te digo, cuando uno hace alianza tiene que ser una alianza ganadora. Bueno, no hay mucho para ganar para el pueblo peruano, pero tal parece que para ellos que están aupados en el poder sí. Sin duda, ellos están afanosos, están empeñados, obstinados diría mejor, en hacer alianzas con Maduro, en hacer alianzas con el régimen castrista, con Ortega en Nicaragua, con Evo Morales. Y nosotros, la verdad que en el Perú no estamos para hacer experimentos de ese tipo, ¿no? Estamos para seguir adelante, necesitamos crear oportunidades, necesitamos crear empleo para los jóvenes, necesitamos hacer muchas cosas positivas en vez de estar pensando en alianzas perdedoras, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo del señor y expresidente de Bolivia, ¿no? De haber estado en nuestro país? Se ha reunido con Cerrón, se ha reunido con el presidente de la República, se le ha puesto pues a la Policía Nacional para que lo cuide, se ha puesto también bienes públicos, se ha reunido con profesores. ¿Qué hace acá el señor Evo Morales? Ese es un buen tema, y yo creo que el Congreso ya tiene que ponerle ahí el ojo, porque este señor, que está bien, es un vecino de un país vecino amigo, pero nada más, él no tiene por qué estar viniendo acá a dar conferencias todavía de carácter subversivo y quiere hacer los sindicatos. Ese es un tema nacional. Como quien dice, cada uno mata sus pulgas. ¿Qué tiene que hacer Evo Morales dándonos lecciones acá? Yo que, salvo que seamos tan incompetentes a nivel de gobierno o a nivel de partido ganador, para que tengamos que buscar asesoramiento de tercer nivel, con nosotros podemos hacer la cosa bien. Es cuestión únicamente de organizarse y hacer la cosa bien. Durante la campaña electoral, la relación del señor Castillo con la prensa prácticamente fue pésima. Decía que la prensa era basura, que su contenido era basura, y eso lo decía una y otra vez. En estos días, recientemente, no una periodista, ni siquiera de la oposición, sino
de una periodista pues del Estado, ¿no? Prácticamente ha sido pues tratada o maltratada, ¿no? Por seguridad del señor Castillo. El 78% también de los peruanos considera que Castillo tiene una relación pésima con la prensa. ¿Por qué cree usted que el pueblo piense eso de Castillo? Me da la impresión de que el señor Castillo no está preparado y tiene temor de decir cualquier barbaridad frente a la prensa. Ya lo ha dicho, ¿no? En varias ocasiones. Y hoy día yo he visto el abuso contra una periodista de Canal 7, de IRTP, que la rechazo, la condeno, me solidarizo con ella, y eso no puede ser posible de ninguna manera, ¿no? Un presidente tiene que ser abierto a la prensa, porque la prensa, además de un rol informativo, tiene un rol fiscalizador. La prensa de investigación, que más que la fiscalía, más que la Contraloría, es la prensa de investigación la que permite destapar los juegos sucios de muchos burócratas del Estado peruano. Entonces la prensa tiene un espacio y hay que dárselo. Si a un funcionario anda escondido de la prensa, algo oculta, y eso no está bien. Y el presidente, por la salud pública, tiene que darle la cara a la prensa y tiene que darle oportunidades a que todos puedan entrevistarlo y todos puedan enterarse de primera fuente qué es lo que él piensa para con el país. ¿Por qué los grupos de izquierda no sintonizan mucho con la libertad de expresión? Porque lo que los grupos de extrema izquierda, sobre todo, buscan implantar una dictadura, lo que ellos llaman la dictadura del proletariado, la lucha de clases, el divisionismo. Ellos viven de eso y del control de la prensa, porque la prensa les incomoda a los regímenes que son totalitarios o que pretenden ser totalitarios, que quieren acaparar el poder. El poder, tú sabes que tiene que ser compartido entre tres poderes, ¿no? El judicial, el ejecutivo y el legislativo. Pero cuando tú tienes intención de monopolizar el poder, la prensa es incómoda. Cuando tú tienes intención de ocultar algo, la prensa es incómoda. Cuando tú no quieres ser transparente, la prensa es incómoda. Y yo creo que los funcionarios públicos, sobre todo los altos funcionarios, que están contemplados en el artículo 99 de la Constitución, tienen la obligación de dar la cara ante la prensa y no estar rehuyendo u ocultándose. El señor Bellido ha manifestado que si no nos dan el voto de confianza, habrá otro gabinete similar. Estas expresiones nos dan a entender que ellos están dando sus pasos ya de manera calculada, de manera premeditada. A algo están apuntando. Absolutamente. Este gabinete parchado, este gabinete con gente cuestionada por terrorismo, está hecha con la condición de que sea de inmediato rechazada por el Congreso y plantea en cuestión de confianza. Planteada la cuestión de confianza, podrían ir a la pretensión de disolver el Congreso y entrar en otro círculo vicioso, como el que nos condujo Martín Vizcarra. Y entonces aquí el Congreso tiene que jugarse una carrera inteligente, pero yo sé que es muy difícil que algún congresista pueda darle voto de confianza al señor Bellido, por ejemplo. Sin embargo, van a tener que analizar cuidadosamente qué pasos tienen que dar para no caer en el totalitarismo, ¿no? ¿Qué tendrían que hacer los congresistas? Porque ya sabemos que si se niega 2 veces, pues la confianza al gabinete, es disuelto por el presidente de la República. ¿Qué tendrían que hacer? Y ese gabinete prácticamente es impresentable. Ese es el gran problema, ¿no? Entonces estos señores, justamente, tú me preguntabas por qué se ocultan de la prensa, por eso, porque ellos quieren el control absoluto. Ya lo dijo, pues uno de los adalides de este gobierno. Son las decisiones democráticas, ¿no? Ellos quieren meter y quedarse, es decir, apropiarse del poder y por lo tanto conducirnos a un simulacro de Venezuela o a un simulacro de Cuba o de Nicaragua. Y eso nosotros no lo necesitamos y no lo queremos, ¿no? Y tan fácil sería para ellos tomar el control del Estado y establecer un régimen similar a Venezuela o Cuba. Yo creo que si se lo permitimos, ellos no van a dudar en hacerlo. Porque son parte del Foro de Sao Paulo, son parte del Foro de Puebla y tienen entre brazos la intención total de hacerlo. Pero para eso estamos nosotros. Yo creo que no lo vamos a permitir, ¿no? Los peruanos no queremos regímenes totalitarios, nosotros queremos vivir en libertad, donde cada uno pueda valerse de sí mismo y no tenga que estar rindiendo cuentas y que estén vigilando en todas las cuadras, en todas las manzanas. Uno tiene que ser libre, el ser humano nació para ser libre. Lo que tenemos, sí, muchos problemas sociales que hay que dar solución. Pero eso se hace mejor en libertad que bajo el yugo opresor de una dictadura de cualquier puño. Pero una columna vertebral
del sistema democrático de nuestro país sería pues la Fuerza Armada, y tan fácil sería para ellos tomar la Fuerza Armada y controlarla. Yo creo que no, porque la Fuerza Armada, yo soy parte de la Fuerza Armada, he sido comandante general del Ejército y sé lo que hemos hecho durante décadas luchando contra el terrorismo, así que somos muy sensibles a lo que sea el terrorismo y lo que pretenden hacer con la patria. Justamente hoy día el Ejército cumple 200 años de su creación y en el bicentenario nosotros no podemos de ninguna manera permitir que el terrorismo nos lleve al extremismo. El terrorismo ya no busca la lucha armada, el terrorismo busca utilizar la democracia para llegar a la dictadura y el control totalitario, y eso tampoco debe ser permitido, pero para eso hay instancias democráticas del Parlamento de la República, tiene que ser, y en última instancia, si es que se diese el caso y llegásemos a niveles de violencia, para eso están las Fuerzas Armadas. Bueno, esperemos pues que los organismos democráticos de nuestro país, llámese Congreso, llámese Fuerza Armada, en el momento estén pues prestos a defender nuestra democracia. Es evidente que existe pues una pugna en el gobierno entre los serronistas y el grupo denominado Caviar. ¿En qué va a desencadenar toda esta pugna por el poder? ¿En qué va a desembocar todo esto? Bueno, el sector Caviar hace mucho tiempo que tiene el control del Estado. Cooptaron a Toledo, cooptaron a Humana, cooptaron a PPK, cooptaron a Vizcarra y también querían cooptar a este nuevo gobierno. Bueno, la verdad que es muy difícil hacer una comparación como hacía Vargas Llosa, ¿no? Pero estamos entre dos males y creo que ninguno de los dos nos es conveniente al Perú. El Perú requiere vivir en democracia, una democracia que se renueve cada 5 años y que el pueblo sea libre de elegir quién es la alternancia. El Perú es libre de decidir de qué manera debe ser gobernado democráticamente y no queremos ninguna forma de dictadura, ¿no? Ya para ir terminando la entrevista, tal parece que ellos le han bajado, el sector Caviar le ha bajado el dedo al señor Cerrón, ya están las denuncias en su contra y el señor Cerrón también ya huele, entiende, ¿no? Porque él dice que eso es una cuestión política. ¿Cree usted que el señor Pedro Castillo es tan fácil de manejar? Alejamos a Cerrón y él es presa de los Caviares. ¿Va a ser así? Yo no lo creo absolutamente, pero sin duda el señor Cerrón es un factor muy influyente sobre Castillo. Pero Castillo también, acuérdate que él es un fundador de un sindicato que ha puesto un ministro de Trabajo que al tercer día estaba reconociendo a su sindicato, el CONATE, y entonces son hermanos siameses, pero había que ver quién es el que tiene la parte inteligente de toda esta conducción, ¿no? Y mientras el Castillo no hable, no lo podemos determinar. Quizás esa sea parte de la estrategia por la cual no quiere hablar con la prensa. Sí, porque Castillo también en campaña electoral siempre dijo bien claro, a mí nadie me va a marcar una hoja de ruta, ¿recuerda? Sí, pero también dijo que Cerrón no sería ni portero, ¿no? Y ahora parece que Cerrón dispone del gabinete. Sí, pues. Bueno, señor Otto Guibovich, le agradecemos su participación en el programa y será pues hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Un abrazo, Tino, saludos cordiales a toda tu gran audiencia y ha sido un placer conversar contigo. Buenas tardes. Buenas tardes. Señores, hemos tenido la presencia del ex congresista de la República, el señor Otto Guibovich, por el partido político Acción Popular, con quien hemos tratado el problema que ha destapado pues la Contraloría General de la República, donde se ha gastado pues 402.000 soles en alojar a unos pasajeros fantasmas, es decir, se robó dinero del Estado que se ha robado en plena pandemia por funcionarios públicos que han estado trabajando para el Estado, ganando su dinero, y sin embargo 7 millones de peruanos perdiendo su empleo, no teniendo nada que llevarse a casa para alimentar a su familia, y estos sinvergüenzas que están en el gobierno, que están cobrando mes a mes, les parece insuficiente lo que cobran del Estado y echan mano al dinero de las arcas del Estado. ¿Bajo qué modalidad? Haciendo aparecer como que llegaron 155 personas del exterior, los alojaron por 14 días en unos hosteles y luego se fueron a su casa. Y eso nunca ocurrió, nunca aconteció. Fue un ardid, una artimaña que ellos han utilizado para quedarse con ¿cuánto? 402.000 soles, casi medio millón de soles, mientras muchos peruanos no tenían empleo, no tenían que comer.
Asimismo, también hemos tratado acerca de esas obras paralizadas y que prácticamente en campaña casi todos los candidatos dijeron que eso lo iban a destrabar para que eso vuelva a caminar. Según la Contraloría son 3.055 obras que se encuentran paralizadas y eso más o menos en dinero representa 30.000 millones de soles. ¿Se imaginan ustedes si se destrabaran estas obras? ¿Cuántos empleos se generaría? ¿Cuántos peruanos tendrían pues dinerito en su bolsillo para velar por su familia? Y el Estado también recaudaría más impuestos, que en estos momentos se hace indispensable, porque el Estado también tiene pues que empezar a dinamizar nuestra economía. Esperemos que este gobierno, que por ahora tal parece que está enfrascado en tener un gabinete que no va a obtener la cuestión de confianza del Congreso, recapacite y haga realidad su compromiso de campaña, resolver la crisis sanitaria y resolver la crisis económica. Destrabar estas 3.055 obras, señores, significa contribuir con desaparecer esa crisis económica que estamos viviendo todos los peruanos. Asimismo, también ha expresado respecto del señor Béjar, porque Vladimir Cerrón ha dicho que va a ser difícil encontrar otra persona de la talla de él para la Cancillería. Eso prácticamente es una burla, porque más bien el haber puesto a ese señor ha sido una afrenta a todos los peruanos. Asimismo, también hemos hablado respecto de la prensa, que tal parece que este gobierno no es muy amiga, muy afín de la libertad de prensa. El 78% de los peruanos lo percibe de esa manera. El día de hoy incluso una periodista, ¿no?, de un canal del Estado, de una prensa del Estado, ha sido prácticamente agredida por la seguridad del señor Pedro Castillo. Una periodista del Estado, ¿eh? No estamos hablando de una periodista pues de una entidad pues privada, no, del Estado. Asimismo, también ha manifestado pues que tal parece que este gabinete ha sido diseñado para que no se le otorgue el voto de confianza. El señor Bellido pues ha manifestado, si no nos dan la confianza, conformaremos otro gabinete similar, es decir, igualito al que tenemos. Entonces ellos ya tienen algo ya predeterminado, prefijo. ¿Cuál es? Presentar un gabinete que de antemano saben ellos que no va a obtener la cuestión de confianza. ¿Para qué? 2 rechazos, disolución del Congreso. Lo que nos dice el señor también Otto Gibovich, si la democracia está en riesgo, tenemos a 2 baluartes para que hagan su defensa. 1, el Congreso de la República, y 2, las Fuerzas Armadas, que en su momento se verá pues si están a la altura o no. Bueno, señores, eso ha sido todo por hoy. Compartan este video a través de las redes sociales y nos vemos el día de mañana en el mismo horario. Muchas gracias.